Ahora vamos a dar continuidad a los temas, a la presentación de las consultas frecuentes. Con la última ponencia va a ser impartida por el doctor Humberto Calderón Fajardo. El doctor Fajardo es neurólogo, internista y especialista en trastornos del movimiento. Él fue graduado de Neurología y de Medicina Interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Además, la alta especialidad en trastornos del movimiento realizada en el Instituto de Ciencias Neurológicas de la Ciudad de México. Y nos va a presentar el día de ahora el trastornos de equilibrio y marcha. Doctor Calderón. Voy a avanzar. Buenas noches, gracias a los que están presentes todavía. Qué buen caso que presentó el doctor, ¿verdad? Debutan como demencias mioclónicas o ataxias mioclónicas, así el síndrome y todo lo que se agrega. Muy interesante, ¿verdad? Lo que voy a hablar es la marcha. Vamos a hablar de la marcha, así como en música hay marcha, ¿verdad? Que pertenece a una composición con ritmos que se van respetando, así es la marcha humana también. Se respeta el ritmo, si hay alguna alteración, pues tendremos trastornos en la marcha. ¿A dónde lo paso? Arriba. Adelante y atrás. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Realmente el tema es largo, bien complejo, pero vamos a tratar de ir rápido en honor al tiempo para que no se vayan a terminar de aburrir, ¿verdad? La idea es proporcionar herramientas para tener un concepto, una idea y así establecer un adecuado diagnóstico y tratamiento de la marcha. La marcha humana es prácticamente cuando el cuerpo humano en postura erguida se desplaza hacia adelante, siendo su peso soportado en ambas extremidades, una alternando la otra. Cuando una está en apoyo, la otra se está balanceando. Pero esto lo podemos decir en resumidas cuentas como es una locomoción con postura bipedestada, ¿verdad? O una locomoción bípeda con posición erguida. Es bien importante esto, ¿verdad? La locomoción con postura erguida nos hace diferentes, es una característica importante, ¿verdad?, con respecto a otros seres vivos, incluso el gorila. Esta postura erguida se correlaciona con niveles más altos de cognición a través de las vías cognitivas, núcleos de Meynert y vías pedúnculo-pontinas, ¿verdad?, que usan sistemas colinérgicos, como habrán ido oyendo las charlas anteriores. Los trastornos de la marcha no hay que tenerlos por un lado, al igual que las consultas como neuropatías son más frecuentes en algunos países o en nuestros, cefaleas, epilepsia, los trastornos de la marcha son muy frecuentes. Son tan frecuentes que alcanzan hasta el 50% de pacientes hospitalizados que no están postrados aún, todavía logran deambular. Y pues afecta la calidad de vida. ¿A qué edad son más frecuentes las marchas? Las alteraciones de las marchas. Entre los 60 y 97 años pueden observar ahí que la prevalencia comienza a incrementarse exactamente entre los 60 y 69 años, un 10%, va aumentando gradualmente, hasta que después de los 80 años el 60% de las personas están presentando caídas. Se estima, observen este dato, que para el 2040, como saben, habrá mucha población mayor, alrededor de 15.4 millones. Esto no solo incrementará el costo de demencias, sino el costo por caídas, por trastornos de la marcha. En nuestros países en menor dimensión, pero con un impacto importante económico. 2/3 de las caídas, o de los trastornos de la marcha, mejor dicho, son de causa neurológica. La mayoría de los que se caen tienen un problema neurológico. Sin embargo, 1/3, a veces la mitad, son causas no neurológicas o misceláneas. ¿Cuáles son las causas más comunes desde el punto de vista neurológico? Bueno, las ataxias, ¿verdad? Las ataxias sensoriales en relación con las neuropatías. Luego tenemos los trastornos parkinsonianos, 16%, trastornos frontales de la marcha o apraxia frontal de la marcha, ¿verdad? Y otras caídas, ¿verdad?, las que se les vengan a la mente, los otros tipos de alteraciones fenomenológicas de la marcha, ya sean sensoriales, cerebelosas, vestibulares, espásticas, paraparéticas, espásticas, ¿verdad?,
que son marchas en tijera. Observen los factores de riesgo de caídas que han ido revisando en la charla anterior, ¿verdad?, donde se evalúa el sistema vestibular. Pues aquí podemos verlo en forma resumida. Las mujeres sufren o tienen más riesgo de caída. ¿Por qué? Porque tienen un menor desarrollo muscular y en la menopausia tienen un mayor desgaste muscular. La edad mayor de 80 años, la pérdida de peso, ¿verdad?, los estados caquécticos y el índice de número de caídas año-mes previo, ¿verdad?, una división entre el total de caídas, el número de caídas entre el número de meses por año. El uso de sedantes con vida media prolongada, ¿verdad?, clonazepam, que se usa mucho, diazepam, acuérdense las vidas medias, diazepam 24 a 48 horas, 20 a 30 horas el clonazepam, vida intermedia larga. La actividad limitada, pruebas que se hacen cuando el paciente se levanta de la silla, ya nos va dando idea, este paciente tiene riesgo de caídas. También las alteraciones del balance, eso lo evaluamos al levantarse, cuando camina, cuando gira. Y alteración de los reflejos posturales, esto lo pueden evaluar ustedes con el pull test, ¿no? Imagino que algunas veces se hace, pero debería de ser una práctica frecuente, ¿verdad? Las alteraciones de la visión, no solo porque puede tener cataratas, sino que las ataxias sensoriales, las vestibulares, son mayores cuando hay pérdida de visión o cuando hay oscuridad. Alteraciones cognitivas se correlacionan con mayor riesgo de caídas, depresión y ansiedad, no solo por los sedantes, sino que por pequeñas falta de concentración o inatenciones que pueden tener los pacientes por estos medicamentos. ¿Cuáles son las consecuencias de las caídas? Pues de los trastornos de la marcha, perdón. De entrada las caídas, esa es la consecuencia que se nos viene a la mente de entrada, ¿verdad? Y ahí tienen las diferentes lesiones, traumas, hematomas, lesiones craneoencefálicas y en todo en el sistema musculoesquelético. Disminución de la movilidad, que conduce a la pérdida de la autonomía del paciente, el miedo, ¿verdad?, que altera más la calidad de vida, y la caída es un marcador preclínico de enfermedad neurológica o cardiovascular. Bueno, un poco de anatomía, voy a hacer breve, pero tenemos que saber cómo nos movilizamos, ¿verdad? Vamos a hacer manual. Sería acá. Bueno, allí no puedo usar el puntero, entonces vamos a ver las flechas. Prácticamente en las áreas azules yo les he querido marcar la cabeza del núcleo caudado. Estos son los núcleos basales, mal llamados ganglios basales, ¿verdad?, porque a veces del inglés se traducen así, pero no son ganglios, acostumbremos a llamarles núcleos basales. A veces se redunda y se le dicen núcleos grises de la base, no es necesario, son grises, son núcleos y tienen cuerpos neuronales, no es sustancia blanca, entonces no son ganglios. Entonces tenemos la cabeza del núcleo caudado, hay un área, no sé si está el señor que me puede ayudar con el puntero, está un área en el centro, tiene forma como de ojos, como la máscara del hombre araña, esa área blanca se llama núcleo lenticular, es como lentes, por eso se llama así, donde hay una marca. Vamos a volver a más clásico. Vale, entonces, este es el núcleo lenticular, tenemos en negro la parte más externa del núcleo lenticular, que es el putamen, junto con el caudado, aunque son dos regiones diferentes, aparentemente son similares. Es lo que se conoce como neoestriado. Entonces, cuando veamos más adelante neoestriado, nos estamos refiriendo a la cabeza y al putamen. En la parte interna es el globo pálido. Se llama neoestriado porque tiene una formación de nuevas células llamadas neuronas espinosas medias. Aquí podemos verlos en cortes coronales. Aquí está el núcleo lenticular. Observen aquí el caudado. Este es el tálamo, el núcleo subtalámico. Y la pongo para ver la relación con la sustancia negra, la pars compacta y la pars reticular. Todos estos son los núcleos de la base, que se interactúan con otras vías no piramidales, como el cerebelo, los núcleos vestibulares, las vías
reticulares en la médula espinal. ¿Por qué pongo todo esto? Es importante en la modulación del movimiento. La vía piramidal prácticamente es básica, solo es ejecutora, solo genera el movimiento. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué caminamos? No es solo por la vía piramidal. Veamos. Hay 3 vías en estas conexiones: vía directa, indirecta y hiperdirecta. Omití algunos aspectos para avanzar más rápido. Esa es la vía directa. Como pueden ver, toda la orden viene de la corteza, es toda la información visual, toda la propiocepción, el sistema vestibular retroalimenta al cerebro y viene la orden al estriado. Ya hablamos que es putamen y cabeza y el núcleo caudado. Siempre tengan en mente que el output del sistema, y así lo entenderán más fácil, es GPI y la sustancia negra reticular. Ese es el output, es la salida. Todo va a salir ahí hacia el tálamo. Esta vía es facilitadora del movimiento. También se activa por la sustancia negra, la pars compacta por receptores D1. La indirecta, ¿por qué se llama indirecta? Pues el estímulo va más abajo, va a pasear al globo pálido externo, pasa al subtálamo, luego a la sustancia negra, que es la sustancia negra reticular, y la pars reticular y el GPI, que son los output. Hay unas conexiones que son importantes tenerlas en cuenta en el caso de la estimulación cerebral profunda, el DBS. Y hay una vía hiperdirecta. La vía indirecta, que está en rojo, es inhibitoria. La directa es facilitadora de movimientos, excitatoria, y la hiperdirecta en verde es hiperdirecta porque es inmediata y viene de áreas corticales que tienen que ver con la emoción, vías mesolímbicas también. Es de rescate realmente. Por ejemplo, voy corriendo y hay un hoyo, me asusto, me detengo, es la vía hiperdirecta, ¿verdad? Toda esta sumatoria de vectores va a generar un movimiento fino, ordenado y específico. Una alteración en cualquiera de los núcleos va a generar un trastorno del movimiento o trastorno de la marcha. Y al final, la vía motora, ¿qué hace? Integrar todo esto, todo este filtro, y ya hace la orden. Y vienen los síntomas de espasticidad, pero realmente toda la ingeniería está en los núcleos de la base. Bueno, ya podemos entender fácilmente, ¿verdad? Hay sistema, en la fisiología, un sistema de retroalimentación a través de las vías sensitivas, se integra todo en un sistema modulador en el centro del cerebro, que va a la corteza, viene un sistema ejecutor y finalmente un sistema de soporte. Hay 3 componentes básicos de la marcha: el equilibrio, locomoción y la adaptación al entorno. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de postura erguida y balance. ¿Qué es balance? El momento en que el pie se está elevando mientras el otro se está apoyando. Pueden ser términos que en la literatura se usan en forma indistinta, pero hay ciertas diferencias. La adaptación al entorno es bien importante. Yo puedo modificar la marcha, eso es adaptación al entorno, de acuerdo a lo que yo encuentre. Por ejemplo, en un sitio rugoso la marcha cambiará. O ¿qué me dicen? Yo hablé de la definición de desplazamiento hacia adelante, pero nadie se pone a pensar a veces, ¿y el desplazamiento hacia atrás? ¿Y eso cómo se clasifica? ¿Qué es? Pues es adaptación al entorno. Podemos modificar la marcha, de ahí podemos correr. Veamos el ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha tiene 2 fases para entenderlo, no, porque esto es dinámico, una fase de apoyo y una de balanceo. La fase de apoyo tiene un apoyo inicial, es el golpe del talón. Ya van a encontrar en alguna literatura en inglés como heel strike. Luego se pone el pie, así siempre se inicia la marcha, golpe de talón. Luego se apoya el pie aplanado. El apoyo medio, que sigue el pie aplanado, pero empieza a elevarse el pie contralateral. El apoyo terminal ya está elevando el pie de apoyo, está sobre la punta. Y luego la fase de prebalanceo, que es una posición aún más alta, ¿verdad? Donde los dedos quedan prácticamente apoyados solo en los ortejos. Ese es el prebalanceo. Y la fase de balance es bien fácil, ¿verdad? Inicial, media y terminal, y tienen otras definiciones. La inicial empieza a levantar el pie, balanceo medio, o sea, la punta de los dedos, balanceo medio del pie, y luego cuando viene aterrizando el talón hasta caer nuevamente al golpe de talón. Entonces, eso es un ciclo de la marcha, esa es la longitud de la marcha. Y la longitud del paso es solo la distancia entre cada momento de la fase de balanceo.
Ahí están todos los componentes de la marcha. 60% es fase de apoyo, 40% es balanceo. Algunos elementos que hay que tener en mente, ¿verdad? Son los índices espaciotemporales, porque esto es importante al momento que hacemos una clasificación fisiopatológica, cuando describimos la marcha. Podemos decir una marcha arrastrada, una marcha tambaleante. Con esto nos puede servir. La velocidad, pues es un término físico, es la distancia caminada en un tiempo específico. Ejemplo, metros por segundo. La cadencia es el número de pasos en esa distancia. Por ejemplo, en Parkinson está aumentada la cadencia, ¿verdad? Es lento con cadencia aumentada. Longitud del paso, ya hablamos, ¿verdad? Es la distancia entre cada componente de la fase de balanceo. La longitud de la marcha es toda la zancada, es todo el ciclo, ¿verdad? El ancho del paso es la separación entre los talones. La altura del paso es lo que se refiere específicamente a hipocinesia. A veces hay confusiones, se usan bien indistintos los términos porque hay que tenerlos en mente. Bradicinesia en la marcha es acortamiento del paso. Hipocinesia de la marcha es disminución en la altura del paso. Simetría, ¿verdad? La simetría tiene que ver con la misma longitud del paso. Por ejemplo, una marcha asimétrica dará un paso más largo que el otro, por ejemplo en una ataxia. La coordinación, este solo es el momento de inicio, ¿verdad? Las trastabilleo, porque no hay una coordinación en el momento de cuál de los dos pies inicia. Ahí pueden ver. El ancho del paso o la base, por eso que se habla base amplia, o a veces dicen marcha con base amplia de sustentación. Es por esto, es la anchura entre los dos talones. Ahí pueden ver la longitud del paso y la longitud de todo el ciclo de la marcha. Ahí están algunos valores, ¿verdad? La marcha normal tiene una velocidad de 1.4 metros por segundo, la cadencia son 115 a 120 pasos por segundo. Vean los demás. El envejecimiento se asocia a una marcha más lenta, con una longitud de paso más corta. La cadencia se conserva bastante bien, porque la longitud es más corta. Y el ancho del paso tiende a ser mayor, 8 centímetros en mujeres y 10 en los hombres. Miren, otra forma de clasificar las caídas. Así hay varias formas de clasificar los trastornos de la marcha. Algunos son más recomendadas, otras menos recomendadas. Por ejemplo, aquí los ataques de caída en tipo que es un ataque epiléptico, cianótico, con temperatura elevada muchas veces. Otras son las crisis tónicas, que son mientras están en postura de pie. Ahí un PSP puede tener una caída de ese tipo. Se van en retropulsión. Como un tropiezo, que aquí el mecanismo es hipocinético, ¿verdad? No levanta el pie, se tropieza. Freezing, congelamiento y patrones no específicos donde hay una miscelánea o a veces no se logra clasificar. Pero yo les invito a hacer el ejercicio cuando hablamos aquí en trastornos de movimiento, criptogénico. No, tratemos de clasificarlo, ¿verdad? Clasificación de los trastornos de la marcha: jerárquica, anatómica, fenomenológica, fisiopatológica y etiológica. Jerárquica, solo nivel alto, nivel intermedio, nivel bajo. No es muy recomendada, ¿verdad? Alto es lo cortical, establecieron intermedio subcortical medular, pero no es muy recomendada, pero tampoco no es que no la puedan usar. Esto es bien importante. Esto les va a permitir, por ejemplo, en el caso de los neurólogos, hacer un síndrome, ¿verdad? Con la fenomenología. Pueden decir, un síndrome discinético, y si son más específicos, pues distónico, coreico, una ataxia cerebelosa o un síndrome cerebeloso, no sé qué tiene, pero es hipocinético, síndrome hipocinético, ¿verdad? Cualquier parkinsonismo ha de ser. Entonces, esta clasificación es la que yo les recomiendo, más que todo. Pero si quieren integrar más la clasificación anatómica, aunque no es muy localizadora, porque base amplia, cerebelo tenemos grabado a veces, ¿verdad? Pero la marcha frontal es de base amplia. Entonces, no es muy localizadora, hay que tomar otros aspectos. Entonces, aquí en la anatómica nos va a permitir hacer un diagnóstico topográfico. Y la clasificación etiológica, ya la causa específica, desmielinizante, alguna metabólica, adrenoleucodistrofia, etc. Esta es la clasificación fisiopatológica. Si ven, mezcla todos los mecanismos
de alteración de la marcha, que para eso eran importantes los índices espaciotemporales, ¿verdad? Entonces yo ya voy a poder decir si es una marcha antálgica, esta es una marcha con velocidad disminuida, como da pasos más lentos, da menos pasos, tiene disminución de la cadencia, la simetría está disminuida porque como le duele la otra pierna. O sea, esto no es tanto de que le recomiendo yo se lo memorice, es bonito analizarlo. Por ejemplo, el parkinsonismo vascular, y siempre tengan en cuenta, el factor desestabilizante. El mecanismo con el factor desestabilizante, ahí estamos describiendo. Por ejemplo, enfermedad de Parkinson, inestabilidad asociada a congelamiento de la marcha. Bueno, y la veo con velocidad disminuida, longitud del paso disminuido, cadencia aumentada, como se traban los pies dan más pasos, entonces más pasos por minuto, cadencia aumentada, es asimétrica porque esta enfermedad es asimétrica, y la diferencia con el vascular es lo mismo todo, solo que esta es simétrica. No sé, ¿van a correr estos videos? Porque creo que se quedaron en la computadora, aunque los pasé en la memoria, pero creo que el caballero no pasó los videos, en verdad. Esos están en la memoria, entonces nos los va a leer. Voy a avanzar y los dejamos si quiere para... bueno, ahí corrió solo, pero no cuando yo le digo. Vaya, miren, obsérvenlo. Miren. Esta paciente está mejorando, tenía dolor. Observen, esta es una marcha antálgica, ¿verdad? Prácticamente cojea, no vamos a decir una marcha que cojea, no, llamémosle marcha antálgica, ¿verdad? Observen, la pierna izquierda es la que le duele, ¿ve? ¿Cómo la levanta, ve? Analícenla. Presten atención, ver y ver. Esto es de ver. Ahora, y como el doctor sabe que observador, pues si tiene dolor, el factor desestabilizante, ¿verdad? Ahí está la clave. ¿Qué le vio? Yo no le veo nada. Y es que la historia es de dolor. Tiene una enfermedad que se llama moving toe, quiero ver cómo es que se llama en inglés, porque no lo he encontrado realmente descrito en literatura española, no sé si alguno de ustedes, se llama painful legs and moving toe. Este tipo de enfermedad es un trastorno del movimiento con movimientos en los dedos digitiformes. Creo que hasta consultó en el ARCE, ahí la han de tener. Y tiene dolor y hay movimiento en sus dedos cuando están en reposo y es dolorosa, ¿verdad? Entonces ella me dio la clave, factor desestabilizante, no se olvide. Vaya, veamos esta. Mira esta señora. Corté todo el proceso que se hace en la evaluación, ¿verdad? Para dejar sobre la marcha. Mire qué le llama la atención. La base de entrada, ¿verdad? Mire, la base, ¿verdad? Es simétrica, el balanceo de los brazos, braceo o balanceo. ¿Es simétrica o asimétrica? Es simétrica, con base ancha. Tiende a ser un poquito de freezing, no sé si se fijan. Entonces, freezing con base amplia, Parkinson. No, ¿verdad? Base amplia. Esto es una marcha frontal, ¿verdad? Grábense. ¿Por qué no es ataxia cerebelosa? No tiene alteración en la coordinación, factor desestabilizante. O la ven descoordinada, bien coordinada, se ve, solo que con los pies amplios y la base amplia y por momentos hace freezing. Esta es la marcha frontal. Es la misma señora, mira. Ya le sacamos el líquido de la hidrocefalia de presión normal, ya camina. Ahí tiene que ir a rehabilitación porque después de la estirada que ha tenido el cerebro no quedan tan normales, pero ya ella solita, bien bonita, ya no tenía el freezing. Miren esta paciente. Veamos qué le llama la atención. ¿Qué es? Allí tuvo un inicio, se trabó. Ese se llama, desde el punto de vista clínico, congelamiento al inicio de la marcha. Esa es la clase. ¿Cómo? No, esta es una paciente con enfermedad de Parkinson, ¿verdad? No, le llamamos en los trastornos del movimiento en español, en inglés es freezing, ¿verdad? En español le decimos congelamiento, la traducción correcta es congelación, pero suena feo. La verdad que si van a algún lugar de trastornos del movimiento, en español es congelamiento, ¿verdad? No sé en Argentina, pero
congelamiento, pero la realidad es congelación, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver el freezing al inicio, no sé si lo vieron al girar. ¿Cómo pueden identificar el freezing o el congelamiento al girar? Lo normal es 1 o 2 pasos. Da 3 pasos al girar. Freezing. Ese es freezing al girar. Esa es la clasificación clínica. Freezing al inicio, durante línea recta, al girar y en espacios estrechos. Clasificación del congelamiento clínica. Veamos este otro. Este es un señor con enfermedad de Parkinson. Miren, la base es estrecha o es amplia. Casi le topan los talones por momento. Es una base estrecha, ¿verdad? Tiene pasos cortos, pero cuando se le da bastante levodopa, eleva el hombro izquierdo. Tiene distonía, pero la marcha no es distónica, es parkinsónica. Mire qué bonito, ¿verdad? Entonces, no porque tenga una distonía, la marcha es distónica. No, es parkinsónica, hay que describir la fenomenología. Quiero ver si se congela. Se congela, ¿verdad? A más de 2 pasos. Veamos otro. ¿Qué les llama la atención de este? Este paciente es una marcha parética. La postura en extensión del miembro inferior y la mano flexionada, antebrazo flexionado y pronado. Postura de Wernicke-Mann o marcha de Wernicke-Mann. Clásica del paciente con un evento vascular cerebral, ¿verdad? Solo que como ya casi las enfermedades no se nombran por quién las descubrió o quién las describe, pues marcha parética. Pues aquí podemos ver otras cosas. La ataxia cerebelosa, la inestabilidad es por incoordinación. Son lentas en realidad, la cadencia está disminuida y como todas las ataxias, así vayan analizándolas y se les van a ir quedando, todas la longitud de espacio es igual o aumentada, que a veces hacen esto. Entonces, acuérdense, longitud del paso normal o aumentada. Hago algunos movimientos porque me interesa, creo que ahí está la clave, ¿verdad? De poder integrar al final de toda la información, porque a veces a uno lo dejan con tanta información y cuando voy a la práctica, ya no sé qué tiene, ¿verdad? La marcha discinética, la pueden dejar discinética si no la logran definir, pues es coreica o distónica. Veamos este paciente ni iniciar la marcha podía porque hay una alteración en el momento del inicio y es base ancha. ¿Qué puede ser? Base amplia, es cerebeloso. Lo que pasa es que están acostumbrados al clásico cerebeloso, ¿verdad? Pero este no, tiene problemas en inicio y no es freezing, no hay trastrabilleo, no puede iniciarla, no hay a cuál pie y es amplia. Acuérdense, vean los pies, es Parkinson, no es una base amplia. Miren, ven la base. Siempre vean los pies, no solo cómo va caminando, no solo el braceo, la postura, dónde lleva la cabeza, cómo mueve la cadera en las marchas miopáticas. No, hay que ver las rodillas, porque puede ser que camine así porque tenga un problema de rodillas. Hay que ver los tobillos, lo puede arrastrar por una marcha estepante o equina, como le guste. Pero ahí tiene los pies separados, entonces dice usted, frontal o cerebeloso. Esta señora ya mejoró, francamente. Me traje el video de la mejoría. Esta señora tenía una lateropulsión distinta en los casos de las vestibulopatías bilaterales, ¿verdad? Por causas virales. Tuvo un herpes y quedó toda inestable. Aquí ya está mejor. Mire, ya no se cae. Pero todavía, al deambular, van a observar que tiene tendencia a la lateropulsión. Esa es la marcha atáxica vestibular, como lo voy a hacer yo. La cabeza siempre inclinada, como buscando su centro de gravedad. Ya no se cae tanto, pero hay medio tambaleo. Ahí nos podríamos confundir si no les cuento yo el factor que lo desencadenó, porque ahí parece más un rombo en el caso de un problema sensorial. En vestibular va para el lado más afectado, o bilateral, francamente. Miren la inclinación de los hombros. No sé si se la logran ver. Ya se trabó el video, ya no quiere. Bueno, pero esa es la marcha vestibular. Observen qué llamativo. ¿Cómo le pondrían a la marcha? Por factor desestabilizante. Es una distonía, ¿verdad? ¿O no?
tiene una distonía generalizada porque afecta el tronco. Media vez afecta el tronco, ya dicen distonía generalizada. Y lo traje para que vean la protrusión, la proyección de los glúteos hacia atrás. Esta es la marcha en dromedario. ¿Verdad? Es clásica de las DIT1, es un tipo genético de distonía, ¿verdad? Judíos es la ascendencia. Esta señora, veamos. ¿Qué tiene? Me quedan 4 segundos. ¿Qué tiene? En 2 minutos termino todo después. Observen, pero es importante que se lo graben. ¿Qué es eso? Está bien, pero ¿cuál disinesia? No, ese es diagnóstico, es clasificación etiológica. Muy bien, clasificación etiológica, pero no, es una hemicorea. Observen, esta es una hemicorea, es una hemicorea diabética, ¿verdad? Tuvo una lesión. Entonces, ¿la marcha va a ser disinética o le ponemos mejor coreica? ¿Qué le gusta? Coreica, ¿verdad? Más específica. Si le ponen disinética, yo no tengo nada que criticar, está correcto, pero hay que tratar de clasificarla. Lo que yo le decía, a mí no mucho me gusta a la marcha ponerle criptogénica o a las caídas. Tenemos que, si de ahí depende el diagnóstico. Sí, pues criptogénica, ¿y entonces qué tiene? No hicieron diagnóstico, ¿verdad? Observen la marcha normal, cómo va la cadencia, bien bonita. En la marcha parética espástica, como es en tijera, las puntas se van juntando. Marcha táxica cerebelosa, base amplia y como que al mismo tiempo va poniendo los pies, observen, porque es un problema en el inicio. La marcha parkinsoniana es con base estrecha y la frontal es como la parkinsoniana, con congelamiento pero base ancha. Bueno, la historia clínica, siempre pregunten, ¿cómo es el inicio súbito? ¿Cómo es la evolución episódica progresiva? Factores, ¿cómo inicia? ¿Cómo termina? Antecedentes, factores protectores, me refiero a actividad física. No acabo esto en un minuto. Los medicamentos. A la cabeza, los sedantes, los fármacos, estos, ¿cómo se llaman? Neurolépticos. A veces los antibióticos llegan todos tiesos. Recuerden que las quinolonas dan trastorno del movimiento, parkinsonismo, temblores. ¿Cuáles antiarrítmicos? La amiodarona, a veces no se piensa, la levotiroxina. ¿Cómo debemos evaluar la marcha? Fácil, la postura estática, observen al paciente cuando se pare, lo ven de lado, le ven la postura de la cabeza, los hombros, la alineación de la espina, la postura de la cadera, las rodillas, los pies, ¿verdad? Los tobillos, si no está caído. El control postural, le hacen pull test, Romberg, tándem, ese es el control postural. El caminar, cuando se para de la silla, el caminar, el girar y el regresar. Y movimientos de transición, en el movimiento es prácticamente lo mismo ahí, cuando gira, cuando se detiene. Entonces, postura estática, marcha y reflejos posturales hay que evaluar. Ahí está, mire, cuando se pasan en la puerta. Estas son otras clasificaciones de congelamiento. Si es resistente, un congelamiento resistente, esta es clasificación farmacológica. Tiene adecuada dosis de levodopa. Y el efecto que está en azul no lo ha alcanzado, a pesar de tener altas dosis. Es un congelamiento resistente. Clasificación farmacológica. Congelamiento en on, el paciente empieza a caminar, pero ya al rato ya no le hizo efecto. Ese es congelamiento en on. Congelamiento en off es que en pseudo-on es que ya mejoró la rigidez, ya mejoró la bradicinesia, bien bonito, pero se le traban los pies todavía, por eso es pseudo-on medio encendido, todavía le falta alcanzar el umbral más alto para vencer el congelamiento. Y el congelamiento en off, que lo que refleja es que le falta dosis. Y ahí está la clasificación fisiopatológica, esa es bien sencilla, normal, festinación, ¿ya han oído la festinación? Que hacia adelante pero no se congela. Va corriendo como siguiendo su eje de gravedad. Ese es un tipo de congelamiento, ¿verdad? Pero en una fase bien leve. Bueno, aquí lo que pueden ver, la frecuencia bien rápida de cuando se aumenta la cadencia en Parkinson y los dos tipos de trastornos de la marcha en Parkinson, continuo y episódico. Continuo es se refiere a la lentitud del paso y el episódico al congelamiento. Trastornos funcionales son psicológicos, pero es un término más bonito, no me gusta mucho. El doctor Stanley Fan tampoco, es una eminencia en movimientos anormales, ¿verdad? Él dice, debería de ser trastorno disfuncional, no funcional. Pues sí, son bien frecuentes, 2 a 20%. Y si no tenemos la experticia, nos tienen tonteando un año y no caemos que tiene, ¿verdad?
Entonces, hay 3 elementos, hay varios criterios diagnósticos. Traje 3 prácticos, porque esta me gusta que sea práctica. Inconsistencias, incongruencias y ganancias. Si tiene incongruencia, es que ese movimiento, por lógica, no cuadra con nada. Un ejemplo, este es clásico, con flexión de rodilla. Tiene debilidad, dice el paciente, y eleva esta flexión a la rodilla. ¿Con qué les cuadra ese movimiento? Con nada, ¿verdad? Es incongruente. ¿Cuál trastorno del movimiento es eso? Ese es un ejemplo de incongruencia. Inconsistencia. Por ejemplo, llega temblando la señora. Y cuando hacemos maniobras distractorias, empieza a mover la cabeza, ya hasta le cambia de lado al ritmo del movimiento, le hacemos más rápido. Entonces, esa falta de consistencia, esa se evalúa, acuérdense, con maniobras distractorias. Y ganancia, este es algo psiquiátrico, ¿verdad? O sea, siempre tienen algún motivo por el cual tener ese trastorno del movimiento, llamar la atención a la familia. Hay un cuadro ahí familiar delicado y ahí están los tratamientos. La última, perdón, es bien importante porque el familiar debe ser un apoyo al paciente. Muchas veces le enseña la marcha y el paciente va adelante, camine, camine, camine. Eso es erróneo. Siempre el familiar debe ir a la par, contando 1, 2, 3, 4 entre los dos, o mentalmente, o diciendo izquierda, derecha, y así le ayudarán más a vencer el congelamiento. Gracias, perdón porque lo hice rápido, ¿verdad? Pero creo que tal vez pudo haber quedado algo más práctico en la mente. Gracias.